y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a hacer un video distinto, nunca hice este tipo de videos me parece, que es un video de respondiendo sus preguntas. Les dejé en Instagram para que me hagan preguntas y acá las tengo, así que voy a ir respondiendo. Está bueno porque es bastante variado, hay muchas de embarazo, después, bueno, hay un poco de todo, así que vamos a arrancar con este video de preguntas y respuestas. Primera pregunta dice: ¿seguís comiendo lo mismo? Pregunto porque yo no toleraba muchas cosas. Esta es respecto al embarazo y la verdad que sí, los primeros 3 meses sí me pasó de que había ciertos alimentos a los cuales no podía tolerar, o por lo menos no me daban nada de ganas de comer, como por ejemplo la avena, que yo ya saben que amo la avena y en general la como de desayuno todos los días. Bueno, este último tiempo por ahí no tanto, pero porque empezó el calor y a mí me encanta la avena calentita, entonces la como más en invierno. Pero ni bien me enteré que estaba embarazada, a las pocas semanas la avena ya no me tentaba para nada, no tenía nada de ganas de comerla. Y de hecho me había llevado a Argentina la avena sin gluten porque allá no hay, y no la usé porque no tenía nada de ganas de comer avena. Después los dátiles también es otro de los alimentos que como o que comía literalmente todos los días, y en el primer trimestre no me daban nada de ganas. Sí me pasó esto, en el primer trimestre tener como algunas aversiones a algunas comidas. Por ahí decía, no tengo ganas de comer cosas como simples. Mis platos en general son muy simples, papa, quinoa, como que como alimentos no tan elaborados. Y en ese primer trimestre sí me daban ganas de comer cosas más elaboradas, como un curry o como una hamburguesa vegetariana o vegana, vegana. Así que sí, me pasó un poco eso, pero solamente los primeros 3 meses. Y no tuve náuseas, así que eso fue buenísimo. Pero me enfocaba en comer las cosas que, frutas, jugos, y bueno, las cosas que se me iban antojando. Siguiente pregunta: ¿cuántos años tenés? ¿Comerás plant-based? También relacionado al embarazo. Tengo 33, cumplí en enero, el 5 de enero es mi cumpleaños. Y sí, sigo comiendo plant-based hace ya 2 años. Y bueno, acá había otra pregunta relacionada a esto, que es: ¿te da miedo ser vegana estando embarazada? ¿Cómo lo vas a llevar? No me dio miedo, pero sí, muy importante, me informé muchísimo antes de quedarme embarazada. Incluso yo ya venía informándome un montón porque sí me parecía importante hacerlo a conciencia y asegurándome de que no me falte nada y como les digo, hacerlo bien. Siempre les sugiero, si estás en esta situación, que consulten con algún nutricionista o un médico que sea especializado en alimentación vegana, porque a veces yo de hecho hice mucho por mi cuenta por ser health coach y por saber un montón de estos conocimientos, pero en los médicos, cuando yo les preguntaba, les decía, me daba cuenta que era muy deficiente la información que ellos me daban, y que por suerte yo ya desde mi lado venía haciendo un montón de cosas porque ya había hecho un montón de investigación. Así que eso para mí es súper importante y por eso me sentí siempre súper confiada desde el primer momento. Es súper posible tener una alimentación vegana, tanto en el embarazo como en la lactancia y para los niños, pero es importante tener en cuenta varias cosas para hacerlo bien y para que sea también saludable, ¿no? Que ese es como mi gran foco siempre. Bueno, acá también me preguntan ¿cómo fue el proceso y si les costó mucho? Es algo de lo que no se habla en redes. Yo les comenté en alguna que otra historia en Instagram que hice muchas cosas para prepararme antes de empezar a buscar, y esto se fue dando un poco de forma orgánica por varias cosas. Por un lado, porque yo me acuerdo cuando estaba en Miami en septiembre, creo que fue, sí, septiembre, octubre del 2021, que antes de eso no tenía cero ganas, o no sentía las ganas de ser mamá o de quedarme embarazada. Sí sabía que en algún futuro, pero no lo sentía todavía. Y ahí fue como un día que me acuerdo, me levanté y dije, ay, como me sentí preparada. Fue como no sé si preparada es la palabra, pero con ganas y lista para dar como ese paso. Y bueno, y ahí no era el momento igualmente para buscar, porque estábamos todavía viajando y con los planes de venirnos para acá. Íbamos a estar 2 meses más, un mes más en Estados Unidos, después nos íbamos a Argentina, después veníamos a instalarnos acá. Y cuando llegamos acá, porque obviamente yo quería primero estar instalada, tener como cierta seguridad, estabilidad, encontrar nuestra casa, nuestro lugar y todo, para empezar a buscar. Y cuando llegamos acá tuve un tema con una muela, que era una muela que también había tenido problemas porque estando en un viaje
me agarró, no sé, tuve una urgencia dental y me hicieron algo mal y bueno, y aparte de ahí como que fue un tema que fue un tema, la verdad que para el olvido. Durante 2 años más o menos estuve dando vueltas con esa muela y cuando llegué acá me agarró como, sí, me la tuve que sacar de urgencia, básicamente. Bueno, no sé si de urgencia, pero me agarró como una infección bastante grande, entonces me la tuve que sacar. Y bueno, fue un proceso largo donde una vez que la sacan tenés que esperar varios meses para que después el implante y todo eso. Algo que a mí me frustró un montón al principio, fue como, yo no podía creer que me estuviera sacando una muela, que me tuviera como un implante, bueno, todo eso fue como bastante traumático y tuve que aceptarlo. Y bueno, y en ese proceso, más allá de que es largo porque tenés que esperar meses para la primera parte del implante, después otros meses para que agarre bien y todo eso, y sumado a eso eran muchas como intervenciones odontológicas como anestesia, bueno, antibióticos, un montón de cosas que no eran compatibles con buscar un bebé o quedarme embarazada. Como que necesitaba solucionar el tema de la muela antes de empezar a buscar. Entonces bueno, ahí todo eso hizo que todo se alargue y además yo sabía que pasando por toda esta serie de un montón de radiografías, antibióticos, corticoides, bueno, toda la cantidad de cosas que te dan en los dentistas, quería hacer como una especie de detox antes de empezar a buscar, para limpiar un poco el hígado y el intestino y todo, de todo ese cóctel de cosas que tuve que tomar. Así que bueno, fue así que se fue dando y me hice un montón de cosas para prepararme en todo ese tiempo, más allá de lo físico y estas cosas que les digo, como estas limpiezas, que más allá de que eran por algo en particular, creo que siempre están buenas y que era algo que tenía ganas de hacer antes de quedarme embarazada. Y también hice un montón de cosas a nivel mental y a nivel energético. Fue como un año casi que yo sabía que bueno, que todavía no era el momento, que iba a llegar más adelante, y mientras tanto como que hice un montón de cosas para prepararme porque quería que en el momento que empezara a buscar fuese lo más fácil o lo más rápido posible, y que a veces uno no sabe cuánto puede llegar a tardar. Y bueno, no respondí la pregunta, y es que tardamos un mes en verdad en buscar. Empezamos en septiembre. A mediados de septiembre dijimos, bueno, por ahí ya podemos empezar. Todavía no me habían terminado de enganchar la muela, pero era algo que ya no necesitaba anestesia y no necesitaba nada. Y dijimos, bueno, arranquemos a buscar. Y en noviembre nos enteramos que estábamos embarazados. Así que sí, fue muy corto, como les digo. Esta fue mi experiencia. Sé que cada persona es distinta. Y bueno, como les digo, hice estas 15 cosas porque un día me puse y las anoté todas, que de hecho voy a dar una masterclass la semana que viene, donde voy a compartir estas 15 cosas que hice a nivel mental, físico y energético. Así que si les interesa pueden ver la información acá abajo. Obviamente les voy a contar desde mi experiencia y todo lo que yo averigüé y todo lo que investigué en todo ese tiempo. Y bueno, si a alguien le sirve, siéntase libre de participar porque creo que va a estar muy buena. Bueno, la siguiente dice todo, te extrañamos en el canal y los vlogs también. Bueno, sí, me está costando hacer vlogs, pero hace poco hice en verdad 2 vlogs. Hice el de mi alimentación en el embarazo, que es muy parecida a mi alimentación previa, pero bueno, con algunas modificaciones. Así que si no vieron ese video, está buenísimo, se los dejo por acá arriba. Y también hice el vlog del Baby Moon, que nos fuimos un fin de semana con Gonza a hacer un mini viajecito escapada antes de que nazca Joaquín. Así que también se los voy a dejar acá arriba por si no lo vieron. Y dice qué tipo de alimentación le darán después de los 6 meses. Bueno, todavía falta mucho para esto y es algo que, si bien ya empecé a como mirar e investigar todo, a mí me encanta, ya saben, todo lo que es el mundo de la alimentación saludable y todo. Entonces, y como health coach siempre estoy investigando, sobre todo en la etapa en la que estoy, así como fue antes del embarazo. También ahora estoy investigando mucho en la lactancia. Y lo que sí te puedo adelantar de lo de los 6 meses es que mi plan es poder dar lactancia por lo menos un año, y por las fuentes que yo confío y en las que yo estuve investigando, todo lo que sea alimentación o comida que uno le da antes del año es como just for fun, como dicen, no solo por divertirse, como que hasta el año puede ser 100% la leche materna, que es súper completa y es como el mejor alimento que le puedes dar. Aún así yo creo que le voy a empezar a dar alimentos antes, y el método que más me gusta, porque ahora está muy de moda el Baby Led Weaning, pero si bien al principio me parecía que estaba bueno, también creo que los bebés, cuando les empezamos a dar las primeras
los primeros alimentos todavía no tienen un sistema digestivo tan desarrollado, entonces por ahí darles cosas más enteras hace que sea más dificultoso para que lo puedan digerir, sobre todo por ahí no tienen muchos dientes. Entonces me voy a ir más, me parece, para lo que es los purés, que me parece que resuena un poco más, donde es mucho más fácil de digerir. Y supongo que al principio, bueno, empezaré con frutas, vegetales, boniato, banana, palta, bueno, ese tipo de alimentos. Y bueno, nada, eso. Y después iré viendo y ya se los iré compartiendo, como les fui compartiendo todo este proceso del embarazo. También les compartiré cuando llegue el momento lo que haré, porque esto es como lo que yo creo ahora, pero bueno, hay que estar en la situación y ver, capaz que es a los 6 meses, capaz que es a los 7, a los 8. Eso también sé que no quiero, no tengo algo fijo de quiero que a partir de tal edad le voy a empezar a dar alimentos sólidos, sino que es algo que me parece que es importante ir escuchando al mismo bebé como te lo va pidiendo o no. Y si por ahí no tiene interés todavía lo alargaré, así que nada, ya como les digo, les iré contando más adelante, falta mucho para eso. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué no consumes huevos? ¿Qué piensas del huevo? Wow, esta pregunta es polémica. Sé que mucha gente ama el huevo y bueno, y yo antes también me parecía que era un alimento súper completo, comía la yema, el huevo, o sea, todas las partes del huevo, que me parecía que estaba buenísimo comerlo entero. Sí, nunca comí las claras que venden empaquetadas, eso me pareció un horror. Siempre no era muy fan de ese tipo de alimentos así tan procesados, y tampoco entendía por qué comer solo una parte del alimento. Pero volviendo a la pregunta del huevo, les voy a contar. En Costa Rica, cuando estuve en Costa Rica hace ya 2 años, un poco más, empecé a leer uno de los libros de Medical Medium, que es Liver Rescue, que en varios blogs se los recomendé y les comenté como cuando estaba haciendo ese detox, les fui contando ese proceso. Y bueno, y ahí a través de Medical Medium me abrió un montón la cabeza en un montón de cosas y me hizo mirar muchos alimentos de forma diferente, entre ellos los huevos. Medical Medium, el primer alimento que te hace eliminar de tu alimentación es el huevo, porque dice que alimenta muchísimo todos los virus que tenemos o patógenos que todo el mundo tiene en cierta medida, más o menor, en el cuerpo. Entonces es el primer alimento, como les digo, de la lista de los que hay que eliminar. Pero ahí, entre que hice el detox y empecé como a absorber más toda esta información de él, que a mí me encanta y para mí hoy es un gran referente, ahí me cambió muchísimo la perspectiva y la forma de ver a los huevos en la alimentación, así que decidí eliminarlos. Al principio los eliminé porque estaba haciendo este detox y después, bueno, continué así y no me dieron nunca más ganas de comerlos. Y después también se dio de que mi alimentación se fue transicionando naturalmente a una alimentación 100% plant-based, y es algo que me refunciona, me encanta también por un tema de filosofía y por cómo me hace sentir. Así que sí, ya como que nunca más se me antojaron. De hecho los veo productos con huevos y les digo, antes a mí me encantaban los huevos revueltos, ahora como que no me tientan nada. Yo creo que fue algo natural que se fue dando y bueno, y fue así. Y otra situación que tuvimos en Costa Rica, porque en casa, si bien Gonza come de todo, no compramos huevos directamente. Porque una vez en Costa Rica nos pasó de que nos habíamos ido 2 días a algún lado y cuando volvimos, Gonza decía: voy a preparar unos huevos revueltos. Y empezó 1, 2, empezó a romper los huevos en un bowl y cuando llega, no sé, al cuarto, empezó a gritar: no, qué asco, qué asco, qué asco, está podrido, dice. Me dijo: ni te acerques, no lo mire, porque ya sabe que yo, no sé, llego a ver eso y peor, me iba a dar mucha impresión. No me acuerdo si ahí si ya había dejado los huevos o no, pero bueno, cuestión, dijo: un olor a podrido, un asco, un huevo negro, totalmente negro, que habían estado en la heladera, no sé, esa semana los habíamos comprado. En Costa Rica comprábamos siempre todo muy en la semana. Y bueno, y a partir de ahí, él al día siguiente le seguía sintiendo como ese olor asqueroso, decía, del huevo podrido, dice: no, un olor inmundo. Y bueno, y a él le quedó como esa impresión. Sí, a veces come huevo cuando va a algún lado, y por ejemplo una tortilla de papas, y eso come, no es que no come huevo, pero nunca más compramos huevos. Yo no los compro porque yo no los como, pero él tampoco, y tampoco tiene ganas de comprarlos. Cuando hacemos milanesas, a los dos nos hago con harina de garbanzos y agua para reemplazar el huevo. Así que sí, bueno, esa fue un poco la experiencia y el cómo se empezó a dar que dejé de comer huevos.
La siguiente pregunta dice: hola Loli, ¿dónde compras los productos orgánicos? Espirulina, cebada, etcétera. Bueno, yo los compro tanto la espirulina como el jugo de hierba de cebada. Esos dos productos son de la marca Bimergy, con B corto, se los voy a dejar el nombre por acá. Y acá en España los compro en una página que se llama Glimja, que tiene todos los productos de Bimergy. También ahí compro la B12, ¿qué más? El omega 3, bueno, todos de esta marca Bimergy, que creo que envían a toda Europa, porque yo a veces entro a la página y como que llegan de Suiza o de Suecia. Tienen un montón de productos que están buenísimos, muchas marcas también de Estados Unidos, y bueno, ellos las distribuyen. Así que sí, ahí compro. Así que si estás en España o en algún lugar de Europa, te voy a dejar el link abajo igualmente. Bueno, esto no es una pregunta, alguien que pone decirte que eres mi inspiración. Al final he sabido el origen de mis problemas intestinales. Qué bueno. Cambiando de tema, ¿cómo empezaste tu camino en redes? Bueno, yo en el 2015, en septiembre de 2015, había empezado ya hace un tiempo con un cambio grande en mi alimentación, después de que durante mucho tiempo me dolía la panza, se me inflamaba, no sabía por qué, porque yo comía sano, lo que antes considerábamos que era sano. Y bueno, iba siempre a los médicos, gastroenterólogos, todo, y me decían: no, tenés todo bien, como que me hacían todos los estudios, me mandaban a hacer el test de la celiaquía. Yo decía: no me lo hagan más porque lo hacen todos los años y me da bien. Y les juro que salía frustrada de que nadie me dio una solución. Como yo decía, me sigo sintiendo mal, necesito a alguien que me diga qué hacer para sentirme bien. Bueno, después de años frustrados y salir de varios médicos frustrada, empecé a investigar por mi cuenta, empecé a seguir muchas health coaches casualmente que compartían cómo mejorar la digestión y un montón de cosas, y ahí empecé a hacer grandes cambios en mi alimentación. Todo se fue dando de forma gradual, pero como que fue para mí un despertar y un abrir de ojos de wow, todo esto que me dijeron toda la vida que era sano no es nada sano. Y por ahí hacía un pancake en el desayuno y le sacaba fotos, o iba a algún restaurante nuevo, orgánico, vegano, y me pedía un plato que para mí era como wow, esto es como súper novedoso, era algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada. Y entonces me daba cuenta que en el teléfono tenía un montón de fotos, y de repente también hacía una receta y como que después me olvidaba de qué le había puesto. Entonces dije: me voy a abrir un Instagram para ir poniendo ahí las fotos y poner las recetas, así me acuerdo después qué es lo que le puse y todo. Y así fue que lo armé al Instagram, que realmente fue para mí, no tenía intención, de hecho no le conté a nadie, solamente mamá y mis hermanas sabían, porque me ayudaron como a elegir el nombre. Un día que yo estaba anotando dije: ¿qué nombre le pongo? Al principio se llamaba La Vitarita, para quienes me siguen de hace tiempo. Hoy tiene mi nombre, pero al principio era La Vitarita. Y bueno, y así fue que lo empecé. Al mes más o menos me anoté en IIN para certificarme como health coach, y bueno, y ahí empezó a tener cada vez más sentido de que yo empecé a publicar un poco más de las cosas que estaba aprendiendo, y bueno, y también como que tenía estas referentes que eran health coaches, que yo las veía y decía: ay, me encantaría el día de mañana vivir como ellas, hacer un vivo, hacer una leche de almendras, o que mi trabajo tenga que ver con esto, con esta flexibilidad y con transmitir esta alimentación saludable y todo. Así que para mí era como una gran inspiración, pero lo veía tan lejano y como un sueño que a veces sentía que no iba a ser posible para mí. Y la verdad que es increíble ver cómo cuando uno tiene ganas de algo y se esfuerza y pone la intención, nada, todo se termina dando. Así que nada, hoy feliz, y les juro, me acuerdo de esa época y digo: wow, no puedo creer. Para mí en ese momento era como algo re lejano y re imposible, y bueno, todo se dio, y hoy siempre agradezco de poder vivir de esto que me encanta, y poder transmitir y hacer como este cambio y aportar este granito de arena en la vida de tantas personas. Así que sí, así fue como comencé mi camino en redes. Instagram fue el primero, y en esa época, en 2015, era más fácil crecer, y de hecho fue creciendo orgánicamente. Y me acuerdo cuando mis amigas se enteraron, yo ya tenía como 2.800 o 3.000 seguidores, y bueno, a mí al principio hasta me daba vergüenza contarles de todo esto que estaba haciendo, y bueno, nada, no podía creer que ya tenía como 3.000 seguidores, que bueno, que en ese momento era un montón. Bueno, y así fue creciendo orgánicamente. Y el canal de YouTube, en cambio, lo abrí un poco más tarde, en el 2019. Así que sí, ese fue un poco mi camino en las redes. La siguiente pregunta también tiene que ver con esto, que es: ¿cuáles son las 3 primeras cosas que hiciste cuando decidiste emprender como health coach? Uy, qué difícil. A ver, ¿cuáles son las primeras 3 cosas que hice? Bueno, la primera fue abrir Instagram, que de hecho fue un poquito antes de
de anotarme en IIN. Y cuando ya estaba cerca de graduarme, más o menos en la mitad del programa, un poco más, que es cuando ellos ya te incentivan a que empieces con las sesiones de 1 a 1, yo ahí ya tenía como una buena audiencia en Instagram y sobre todo mucha gente que me empezaba a preguntar sobre sesiones. Entonces empecé a dar sesiones 1 a 1, publiqué ahí creo que algún flyer y bueno, también gente que me preguntaba, así que ahí empecé con las sesiones 1 a 1, que se las recomiendo a todas las health coaches que están arrancando, porque más allá de que yo sabía que en el futuro no quería o no me veía haciendo sesiones 1 a 1 todo el día, quería como llegar a una audiencia mucho más grande y poder impactar como a más gente. Sí lo hice al principio y se lo recomiendo siempre a todas las health coaches que están estudiando que lo hagan, porque te dan mucho insights de en dónde está parada la persona que está enfrente, tu audiencia, cuáles son las problemáticas más comunes, qué cosas les cuestan más, etc. Y a partir de eso también a mí me permitió después crear programas para poder llegar a más personas, porque me pasaba también de que mis clientas siempre venían con los problemas muy parecidos y por ahí tenía alguna colega health coach que sus clientes venían como en otro nivel totalmente distinto. Entonces eso también depende mucho según lo que uno transmite, lo que uno comunica y bueno, nada. Y a partir de ahí hacer los programas, tanto los presenciales como después los online, me ayudó muchísimo el 1 a 1. Y como tercer cosa que podría decir es hacerme mi página web. En verdad creo que fue de las primeras, porque como les digo, lo de Instagram ya lo tenía desde antes y lo de las sesiones creo que arrancó un poquito después, pero yo cuando ya estaba estudiando armé mi página web, que para mí es re importante, y si bien al principio no publicaba tan seguido ahí, sí lo hacía, cada tanto publicaba cosas, pero para mí es fundamental para cualquier negocio tener tu página web y no crear todo tu negocio alrededor de las redes sociales, pues las redes sociales cambian las reglas del juego todo el tiempo y vos ahí no tenés control ni dominio ni sos dueña de todo el contenido que tenés ahí. Entonces si la página web es tuya y vos la controlás de otra forma, entonces para mí armarse su página web para cualquier persona que tenga un negocio chico, grande, lo que sea, es fundamental. Y bueno, también tener tu lista de mails que puedas ir construyendo a partir de ahí. Así que esas son las 3/4 cosas que hice y que recomiendo a cualquier health coach que está iniciando. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil. Si tienen alguna otra pregunta pueden dejármela abajo en los comentarios, que siempre estoy leyendo y contestando todos los comentarios que me dejan acá en YouTube. Como siempre, si te gustó este video te invito a darle like porque ayudas muchísimo a mi canal, y suscríbete para no perderte ningún video que subo todos los jueves. Ahora sí me despido, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.